En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora vamos a hablar de la construcción de marketing en solares y obras. A la hora de desarrollar un proyecto de construcción, pues hay una serie de elementos que hay que incorporar a la hora de desarrollar, por ejemplo, el proceso de levantamiento de un edificio. Desde el punto de vista gráfico, algunos son obligatorios, otros se colocan para señalizar el terreno y su relación de todos ellos con la sostenibilidad. Bien, pues para hablarnos de todo este tema tenemos hoy con nosotros a Jesús Alonso, que es del equipo de marketing de Vía Ágora. Buenos días, Jesús. Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Bueno, encantada que estés con nosotros aquí en nuestra sección de la Vía Sostenible y que nos puedas indicar un poco y contar en las obras de construcción qué elementos son los básicos a la hora de señalizar el desarrollo de un proyecto. Pues efectivamente, Meli, como tú has comentado en la previa, pues hay una serie de elementos, ¿no?, que hay que colocar pues en un solar, en el proceso de obra, y que sobre todo afectan a lo que es más el área de marketing, ¿no?, porque son elementos muy visuales. En primer lugar, a la hora de desarrollar pues, un proyecto, en este caso, por ejemplo, la construcción de una promoción, el primer punto es colocar una valla de simple torsión, suele ser habitual hacerlo así, para delimitar lo que es el perímetro, ¿no? Y esto, esto gráficamente tampoco es muy atractivo, pero es como el primer paso. Luego, posteriormente, y esto sí que ya un poco tiene un punto de vista más estético, ¿no? Uh-huh. Que se suele colocar lo que se conoce como rafia de obra, que para que los oyentes, pues, que se ubiquen es esta malla, ¿no?, que suele, pues, tener incluso un aspecto un poco casi de tela, y que en muchos de los casos, pues, pueden ir en diferentes colores. Nosotros, por ejemplo, en Vía Ágora los colocamos con nuestros colores corporativos y ponemos nuestro logo un poco para crear imagen de marca. Uh-huh. Además, esta rafia, por ejemplo, pues también que se pueden optar a la hora de producirla por materiales o por tejidos que sean un poco más sostenibles, sobre todo pensando en que duren más, porque el proceso de obra suele ser, pues, como se imagina todo el mundo, pues un poco agresivo. Y finalmente, así, lo que son los elementos más obligatorios, ¿no?, por llamarlos de alguna manera, que suelen ir sí o sí en un proceso de obra, suele ser el cartel de obra. Es un cartel que para que la gente se ubique, que suele ser muy habitual suele ser muy habitual, no es obligatorio en las obras, a veces pues están puntos muy visuales que para que la gente conozca toda la información, y nosotros, por ejemplo, en Vía Ágora pues sí que optamos pues realizarlo en un material que es una malla microperforada, también pensando un poco por el efecto vela, ¿no?, que se produce a veces en los solares, ¿no?, porque suelen ser espacios muy abiertos, a veces corre el viento, y nosotros también, teniendo en cuenta el tema de la sostenibilidad, pues lo hacemos así un poco pensando en eso, ¿no?, en que estos materiales duren lo máximo posible y que eso obviamente pues reduzca un coste y reduzca también la producción de ellos. Uh-huh, claro. Y Jesús, pero también hay otros elementos, ¿no?, que tienen un carácter pues a lo mejor más comercial, más de imagen corporativa, como nos decías antes, de colocar en esa rafia de obra pues a lo mejor vuestro logo, vuestros colores corporativos. Sí, efectivamente, hay otros elementos que también ahora cuando los comentemos, que seguramente a la gente pues le suene, ¿no?, que están ya más relacionados no con la normativa, por así decirlo, sino más un poco con lo que es la presencia de marca. Por ejemplo, hay un elemento que es muy llamativo, que la mayoría de los oyentes que seguramente cuando han visto una obra pues habrán identificado, que son las banderolas, ¿no? Las banderolas en este caso suelen ser unos elementos muy visuales y que sirven para todas aquellas personas que van pues un poco paseando por un solar o por algún sitio, ver perfectamente dónde está ubicado el terreno y obviamente en la mayoría de los casos pues tener una imagen de marca, un logo, un nombre que identifique, ¿no? Y eso ya ayuda mucho. Hay incluso algunas compañías, que es algo que es también entiendo que va un poco ligado a la sostenibilidad, que están cambiando incluso el material de estas banderas, ¿no? Porque sí que es verdad que se suelen hacer en materiales textiles que al estar en la intemperie pues sí que pues pueden tener un poco más de degradación y cada cierto tiempo hay que cambiarlos porque ya están un poco fastidiados, ¿no? Y sí que he visto, y hay algunas compañías nosotros de hecho estamos monitorizando eso para incorporarlo pues próximamente incluso en alguna promoción, que colocan vallas de chapa
para que este elemento, por ejemplo, que suele ser habitual desde el punto de vista de marketing, pues tenga un poquito más de recorrido y en este caso, pues como decíamos al principio, pues no haya que cambiarlos tan asiduamente. Luego, por ejemplo, hay otro elemento que suele ser pues también habitual, ¿no? Que es la valla de 8x3, ¿no? Es la típica valla que identificamos también todos en un solar y que pues obviamente que se utiliza para hacer pues algún tipo de comunicación comercial y bueno, estos suelen ser un poco los elementos así a grosso modo y en el caso de las banderas, como te digo, pues se puede dar un puntito también sostenible a este punto. En alguna ocasión, Jesús, hemos hablado de las casetas de ventas, pero esta vez nos vamos a centrar en su exterior. ¿Qué elementos crees que deben incorporar en su parte externa para que conjugue sostenibilidad y estética? A ver, de entrada, yo creo que las casetas, pues obviamente tienen que transmitir calidez, ¿no? Tienen que ser elementos que desde el punto de vista visual, cuando tú llegas a una parcela, pues te invite a entrar, ¿no? Y luego, pues obviamente hay muchas opciones para hacerlas atractivas, pero que también pues tengan elementos sostenibles, durables y que casen un poco con la imagen corporativa. Pues hay posibilidad de, por ejemplo, poner jardinería exterior y a lo mejor una jardinería adaptada al entorno, o que pues incluso que sea de bajo consumo hídrico. Se pueden colocar elementos de madera, que a lo mejor pues que la madera es un elemento que, como hemos hablado en otros podcasts, es un elemento muy durable, que afecta muy bien el paso del tiempo y las inclemencias. También, por ejemplo, que se pueden poner corpóreos, haciendo mención un poco pues al logo, a la imagen corporativa de una promoción y sobre todo todas estas cuestiones, en el caso de la madera y la jardinería no, pero todos los elementos gráficos, pues intentar optar por materiales sostenibles y sobre todo materiales que estén pensados para el punto en el que está la caseta, ¿no? Si es un sitio soleado, si es un sitio a lo mejor que habitualmente llueve, bueno, tener todos estos elementos en cuenta a la hora de proyectar qué material pues va a ocupar cada elemento en la zona exterior de una caseta de ventas. Y Jesús, ¿qué elementos novedosos se pueden también incorporar para hacer una obra más atractiva? Pues a veces es complicado, Meli, porque sí que es verdad que las obras pues bueno, son obras y a veces es un poco complicado incorporar elementos que las hagan más atractivas, pero sí que, por ejemplo, nosotros desde Vía Ágora estamos monitorizando constantemente pues un poco opciones, incluso observamos mucho lo que se hace en otros países para estas pequeñas innovaciones, en este caso en el área del marketing de obras, pues poder incorporarlas, ¿no? Hay incluso en algunos lugares que se hacen como unos ojos de buey para que entiendan un poco los oyentes y para que esos usuarios que van, por ejemplo, por una calle, pues puedan ver cómo va el proceso de obra y haya una transparencia, ¿no? Incluso hay algunas promotoras que incluso están delimitando, esto sobre todo se hace fuera de España, algunos espacios para que los visitantes o luego incluso los clientes puedan ir conociendo paso a paso cómo va el proceso de construcción de su hogar. Nosotros, por ejemplo, en Vía Ágora, este tipo de cuestiones pues las abordamos a través de nuestra página web, así que lo tenemos previsto para ir comunicando de manera progresiva los avances, ¿no? Y además intentamos cuidar mucho esto. Además, la verdad que los equipos de obra que trabajan para Vía Ágora son extremadamente cuidadosos, que el tema del orden, el tema de la limpieza esté siempre presente, porque al fin y al cabo, bueno, aunque es una obra, pues si tienes que hacer una foto, siempre transmites mucho mejor, ¿no? Transmites pues un orden que va en todos los puntos del proceso de construcción de una vivienda. Y incluso hay como elementos innovadores, incluso algunas promociones y algunas compañías que han incorporado incluso contadores de obra, ¿no? Que son unos contadores, en algunos casos son luminosos, que se colocan pues a lo mejor en la valla o en algún sitio visual, en alguna caseta que esté en la obra, para ir explicando cuántos días quedan para finalizar la obra. En este caso, yo creo que esta opción es muy sostenible, Meli, porque sí que es verdad que, bueno, el coste eléctrico, ¿no?, que suponen estos elementos, pues bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Por eso te digo que al fin y al cabo la sostenibilidad es una cuestión de equilibrio, y cuando tú tomas la determinación de hacer algún tipo de acción de marketing, tienes que tener también esto en cuenta. Uh-huh. Bueno, y ya para finalizar, Jesús, ¿por qué crees que el concepto de sostenibilidad está presente en las acciones de marketing de obras? Pues yo creo que es importante por lo que hemos comentado a lo largo de esta conversación, porque cuando tú proyectas alguna acción del tipo que sea, a través de un material, tienes que tener en cuenta también el lugar en el que está,
la durabilidad que va a tener ese material, si se va a degradar, ¿no? Porque eso también es sostenibilidad, porque si tú, por ejemplo, prevés que un material te va a durar más, va a tener un menor coste y además ese coste pues va a provocar que se utilicen menos tintas, en este caso para producir un vinilo, que se utilicen, por ejemplo, pues menos lona de material sintético para producir esta valla, pues todo este tipo de cuestiones al final ayudan, ¿no? O sea, yo creo que el concepto de sostenibilidad, que lo hemos hablado alguna vez, es mucho más profundo. Y entonces, en cualquier elemento que va a tener una degradación, tener en cuenta estos aspectos ayuda muchísimo. Y ya te digo, en el mercado hay incluso materiales ecocompostables, tintas ecológicas, hay muchas opciones que ayudan y que aportan el granito de arena para ir un poco más allá en el concepto de sostenibilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Alonso, del equipo de marketing de Vía Ágora, por contarnos un poquito y hablarnos más de la construcción de marketing en solares y obras. Muchas gracias, Meli. Hasta pronto.